Buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta casa que es la vuestra. Y en nombre de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, en cuya sede estamos, pues bienvenidos y pasemos una tarde agradable e instructiva. En esta sala, que con el paso de los años se ha ido convirtiendo en una plataforma permanente de debate, cosa que nos llena de gozo. Hoy tenemos un acto que es un verdadero lujo para este colegio y que a mí la verdad es que me emociona. Presentamos un libro, y eso siempre es agradable. Presentamos un libro de un compañero, lo que lo hace más agradable todavía, un compañero ilustre, y además para presentar a ese compañero tenemos otra persona que forma parte de la historia de la tecnología de este país, con lo cual en este momento este salón está recubierto de satisfacción y de gloria. Hay cosas que, bueno, quizá los que sois más jóvenes no recordáis, los que sois un poco maduros, como yo, desde luego el director general de INTA, que nos honra con su presencia y que no ha querido estar en esta mesa por pura modestia ejemplarizante, ¿no? Hay cosas que a veces se olvidan, pero cuando el presidente Kennedy, al principio de los años 60, lanzó aquella idea de la nueva frontera, para recuperar un país que estaba entenebrecido de tristeza y de tal, y lanzó el gran proyecto de la conquista del espacio, en alternativa a lo que ya había lanzado la URSS con el Sputnik, etc. Cuando Kennedy lanzó aquello, que realmente el objetivo era sobre todo galvanizar a su país, devolverle ilusión al pueblo americano, y lo hizo, y bien es cierto que le costó la vida, pero lo hizo. Lo que casi nadie recuerda es que en aquella hermosa aventura también participaron un grupo de técnicos, de ingenieros españoles. Es decir, que aquella hermosa aventura que se inició al principio de los años 60 tuvo una base importante, muy significativa en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una historia, yo creo que poco conocida, o al menos mucho menos conocida de lo que debiera ser, que es la participación de un puñado de técnicos, de ingenieros españoles, en aquella gran aventura de la conquista del espacio, que hoy sigue ahí, claro. Alguno de estos pues ha tenido la buena idea, el buen humor de escribir un libro sobre esa historia. José Manuel Urech es ingeniero industrial, somos más o menos de la misma edad, y la verdad es que los ingenieros hacemos las cosas bien, sinceramente. Creo que hacemos las cosas bastante bien, pero las contamos fatal. Nadie se entera de lo que hacemos. Por eso, José Manuel, es muy de agradecer que tú te hayas decidido a contar lo que sabemos hacer los ingenieros españoles y lo cuentes en este bonito libro. Porque realmente, si nos falla algo a los técnicos españoles, es el saber contar las cosas que hacemos. Y así nos va. Y así nos va. Y en este momento creo que es de utilidad resaltar ese así nos va. Porque nuestra sociedad, la sociedad a la que nos debemos y por la que tanto hemos hecho, no acaba de enterarse de lo que debe a la ingeniería. Pero bueno, bien está que de vez en cuando un compañero ilustre escriba un libro sobre una de las aventuras de la ingeniería española que merecen la pena. Y para presentar este libro, pues tenemos a Manuel Bautista. Manuel Bautista, doctor ingeniero aeronáutico, general del Ejército Español, exdirector general del INTA, exdirector, de la Estación Espacial, es una de las leyendas vivas de la ingeniería española. A mí me da pudor, la verdad es que estar sentado al lado de Manuel Bautista y presentar a Manuel Bautista me da verdadero pudor, pero me ha tocado hacerlo y es de verdad un honor y un privilegio el estar aquí para tener ese honor. De forma que, como aquí habéis oído hablarles, habéis venido a oírles a hablar a ellos y no a mí, les voy a pasar la palabra inmediatamente. Solo deciros que efectivamente para este colegio de ingenieros industriales tener a nuestro compañero José Manuel Urech, doctor ingeniero industrial, a nuestro compañero Manuel Bautista, doctor ingeniero aeronáutico, sentados en esta mesa, es de verdad un lujo. Manuel, te toca presentar al autor. Señoras, señores, compañeros todos, oye, que todos mis
Palabras un poco exageradas, ¿eh? Te has pasado. Bueno, yo conocí a José Manuel Urech hace ahora 45 años. Estábamos en el año 1966. Yo entonces era codirector español del Complejo Espacial de Robledo de Chabela. El complejo espacial estaba en fase de montaje. Iba a constar de 3 estaciones. La estación de Robledo, que ya estaba en servicio, que había entrado en servicio un año antes. La estación de Cebreros, en la provincia de Ávila, que estaba en fase de construcción muy avanzada y de hecho entró en servicio al final del año. Y la estación de Fresnedillas, en la provincia de Madrid, a caballo entre Fresnedillas y Navalagamella, que entró en servicio al año siguiente, en el 67. El complejo se estaba montando como consecuencia de un acuerdo entre los gobiernos de España y de los Estados Unidos. Y como consecuencia de este acuerdo había un codirector americano y un codirector español. Una de mis misiones era conseguir poco a poco reemplazar a todo el personal americano por personal español. Justamente en el acuerdo entre los gobiernos había un párrafo muy interesante que decía que se haría uso de personal español en la mayor medida posible para el funcionamiento de la estación. Claro, este párrafo, al aplicarlo al personal auxiliar, personal subalterno, no había problema ninguno. Desde el principio, los guardas, los peones, la cafetería, el otro, tal, fueron españoles, de los pueblos de alrededor. Pero el personal técnico, esto ya era harina de otro costal. El personal técnico, por supuesto, en España no había técnicos con experiencia en estaciones de seguimiento espacial. Pero la NASA lo entendió perfectamente, fue muy cooperativa en todo momento y nos dijo, dice nada, ustedes traigan personal con buena base técnica y nosotros en la estación o en los Estados Unidos ya los formaremos en la especialidad correspondiente. Bueno, pues adelante. Y nos encontramos con un problemita inesperado y que fue el más grave de todos, el inglés. En aquella época, claro, estamos hablando de hace 45 años, lo normal es que los ingenieros supieran leer. Yo me acuerdo, en la escuela, pues había tenido textos en inglés y en francés. O sea, podía leer ambos idiomas, el lenguaje técnico. Pero de eso a tener soltura en hablar, eso va mucha diferencia. Y claro, la estación, el complejo de estaciones, formaba parte de una red donde había otro equivalente en Australia y otro equivalente en California. Y el idioma de la red era el inglés. Y un puesto de trabajo era unos equipos, una silla, un micrófono y unos auriculares. Y todo lo que se hablaba o se escuchaba era en inglés. Y aquí tuvimos el gran problema. Bueno, pues en este contexto aparece José Manuel Urech. Habíamos convocado una serie de plazas, se presentó, tuvimos una charla previa con él, aquello tenía buen aspecto, como era habitual, lo llevamos a la estación para que él viera también el tipo de trabajo, la dureza del trabajo, porque había que trabajar en turnos de día y de noche, la distancia diaria, en fin, para que viera las ventajas y los inconvenientes, y a su vez para que los técnicos americanos también tuvieran contacto con él. Resultado, todo el mundo le pareció que era una buena adquisición, se contrató en el acto y lo que empezó el año 66, pues duró 33 años que estuvo en la estación. Bueno, de cómo se integró y la facilidad con que ganó la confianza y el respeto de los técnicos americanos, es que a los 4 años de estar en la estación, en 1970, era el director de la estación de Cebreros. En la estación de Cebreros, todo el personal era ya personal español contratado por el INTA y en su cabeza estaba José Manuel Urech. Allí estuvo 10 años. Su labor, magnífica. Y para no entrar en muchos detalles, voy a dar uno solamente. En aquella época, el JPL, bueno, tengo que explicar un inciso. La exploración del espacio lejano, la exploración del sistema solar,
la llevaba NASA no directamente, sino a través del Jet Propulsion Laboratory, cuya sede estaba cerca de Los Ángeles, en Pasadena, y la red de estaciones de seguimiento dependía del JPL. Pues bien, en aquellos años el JPL hacía evaluaciones periódicas del funcionamiento de las estaciones de la red, de la de aquí, Australia, California. Pues sistemáticamente la máxima evaluación la tuvo Cebreros gracias a su director y al equipo que tenía, claro. Bueno, a los 10 años la estación de Cebreros desapareció, bueno, se desactivó. La NASA, teniendo en cuenta sus programas, teniendo en cuenta los avances técnicos que había habido en esos 10 años y teniendo en cuenta, sobre todo, los recortes presupuestarios, porque no olvidemos que después del Apolo y del esplendor del Apolo, la NASA tuvo unos recortes tremendos. El hecho es que pensó que podía prescindir de la estación de Cebreros y se ahorraba cierto dinero. Se desactivó, José Manuel Urech pasó a Robledo y allí, al año siguiente, en el 81, pasó a ser director de Robledo. Y con distintas vicisitudes, distintos nombres, allí llegó hasta el final como director de todo el complejo. Bueno, el concepto de complejo hay que comentarlo un poco. Cuando había 3 estaciones en servicio, Robledo, Cebreros, Fresnedillas, la palabra complejo tenía sentido. Cuando desapareció Cebreros, desapareció Fresnedillas y se quedó solo Robledo, parece que a primera vista, bueno, pues voy a dar unos datos. Cuando Urech llegó a Robledo, había una antena de 26 metros de diámetro, una antena parabólica, con su equipo asociado. Cuando Urech se jubiló, había 5 antenas. Pero, ojo, una de 26 metros, 3 de 34 y una gigantesca de 70. O sea que la capacidad de Robledo, cuando Urech se jubiló, era muy superior a la capacidad que tenía cuando había 3 estaciones. Y paradojas de la vida. Cuando había 3 estaciones, llegamos a tener allí 400 personas trabajando. En este momento debe haber así como 120 o por ahí, o sea, menos de la tercera parte. Con menos de la tercera parte de personal, su capacidad es muy superior a la que había cuando había 3 estaciones y 400 personas. Bueno, pues como digo, Urech ha seguido ahí durante todo este tiempo. Su labor ha sido extraordinaria, su prestigio ante NASA muy alto y, como resumen de su labor, yo diría 2 detalles. En 1988, por parte española se le concede la Cruz del Mérito Aeronáutico de primera clase. El reconocimiento a su trabajo, claro, está allí. Y cuando se jubiló, en 1999, la NASA le concedió la máxima condecoración que podía conceder a un súbdito que no fuera americano. Pues creo que esto es lo que mejor define. Bien, entonces está claro que después de esta presentación, José Manuel Urech es la persona más adecuada para escribir la historia de las estaciones. Después de haber vivido 33 años en distintos puestos, haber sido testigo de todos los procesos que ha habido allí, y afortunadamente se ha lanzado a escribir el libro. Es una labor pesada, escribir un libro, el que ha escrito alguno y tiene experiencia sabe que son unos años duros. Pero sería una pena no haberlo hecho, porque la historia de la estación es muy bonita, muy interesante, y si no se escribe, se iría perdiendo. A medida que los que hemos participado al principio en ella, por ley de vida, fuéramos pasando, pues si no queda escrito, se iría perdiendo la historia y sería una gran... Por eso, el que haya escrito este libro, que para mi gusto está muy bien escrito, muy sencillo, de lenguaje sencillo, es un documento histórico donde garantiza que la historia de la estación será conocida, porque decía el decano, y tiene razón, en cierto modo es poco conocida la función de la estación. Cuando las cosas van bien, cuando no se producen, digamos, grandes problemas, pues la prensa no se ocupa de ella.
Y como la estación, pues eso, pues no creaba grandes problemas, pues ha pasado un poco medio desapercibida. En fin, pues solo quiero darte las gracias por haber escrito el libro. Para los que hemos trabajado en la estación es un regalo. Y nada más. Pues muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Bueno, lógicamente lo primero que quiero agradecer es al señor decano y al colegio el que haya organizado este acto, que creo que es agradable para todos. En particular a Manuel Bautista, que, como él ha dicho, pues fue mi jefe durante muchos años y un buen amigo, y realmente pues siempre me pone por las nubes. No es para tanto, pero bueno, yo creo que algo habremos hecho, pero él, en fin, lo ensalza quizá demasiado. Entonces, mi agradecimiento por tus palabras. También le agradezco el que hizo un prólogo al libro, que es francamente bueno. Lo explica casi todo. Bautista, la ventaja que tiene, así como tú has dicho que los ingenieros nos explicamos mal, él se explica muy bien. Es decir, que él normalmente pues, tiene una capacidad de comunicación importante, ¿no? De todas maneras, yo lo que quiero también no es agradeceros solo a vosotros, sino fundamentalmente también a todos los asistentes al acto, porque realmente es para lo que se está haciendo este acto, para una serie de asistentes que conozcan el libro y que luego más adelante, pues si tenéis tiempo, lo podáis leer. En particular, quiero agradecer enormemente al director general del INTA, que ha venido acompañado de parte de su staff directivo. Quiero agradecer también a los alcaldes de Robledo y de Fresnedillas que se han acercado por aquí. No sé si está Miguel Lenz, que no le he visto, pero vamos... no está. Bueno, pero vamos, hay gente representativa de INSA. En fin, en general, todos sois más o menos del gremio, o compañeros o amigos de determinadas promociones de ingenieros, y bueno, pues al final todos somos amigos y a todos os quiero agradecer vuestra presencia. Entonces, para mi explicación, yo pensaba utilizar algo de material visual, porque, bueno, sí, está aquí. Lo hemos probado antes y funcionaba, pero ya sabéis que estas cosas... Sí, tenéis ahí... Yo creo que sí. No, todo no, que se me duermen todo. Bueno. Sí. Sí. Vamos a ver si podemos hacer una proyección que se medio vea. Quizás, seguramente, si vemos esto, pensamos que es que nos hemos equivocado de presentación. Realmente, esto es el Diario Madrid cuando se dinamitó hace ya un montón de años, pero no es que me haya equivocado, es que lo hago un poco en honor de mi padre que trabajó allí y también porque realmente el Diario Madrid forma parte, es poco conocido, pero forma parte de mi currículum literario o de escritor, entre comillas, porque no me considero escritor en absoluto. Sí me considero técnico, pero poco escritor. O sea, que he hecho un esfuerzo para escribir, pero bueno. Entonces, como os digo, el Diario Madrid forma parte un poco de mi currículum de escritor, porque cuando yo era jovencito, de eso hace ya muchos años, el Diario Madrid, a través de mi padre, me pidieron que cuando estaba en la milicia universitaria, en el campamento de la granja, pues me comprometiera a hacer un pequeño informe, una pequeña crónica todos los días, contando las actividades que se hacían y se publicaría todos los días en el periódico. La verdad es que yo no tenía experiencia de escritura y me metí en el embolado importante. Menos mal que hubo algunos compañeros, que he visto por aquí algunos, Ángel Sáenz Tejada, por ejemplo, ingeniero industrial, que también me ayudaban
a tratar de todos los días hacer una crónica y explicar un poco qué pasaba allí. Realmente eran crónicas muy elementales y muy sencillas en que se contaba lo que pasaba allí, pero realmente pues había veces que esto se pasaba por línea telefónica. Antes no había ni faxes ni historias de esas, pasaba por línea telefónica, en conferencia, el redactor cogía los datos, hacía su crónica, era la mía, pero la adornaba bastante, y al final pues se publicaba por la noche. A la mañana siguiente, pues si no pasaba nada, es que había ido bien. Pero estando en la milicia, pues había veces que lo que se decía no sentaba bien. Entonces, cuando me llamaba el comandante o el coronel, me echaba a temblar porque sabía que no me iban a felicitar precisamente. Trataba de excusarme de los problemas que había habido, en fin, echaba la culpa al redactor, que es que había cambiado mis notas, etcétera. Pero, en fin, más de una vez acabé arrestado, bastantes veces. Y realmente, a lo largo de todo el verano, la cosa se fue calentando un poco y la realidad es que al final, pues no me expulsaron del campamento de Milagro y lo pasé francamente mal, ¿eh? Eso lo recuerdo, no lo he contado mucho, esto mi familia lo sabe, pero no lo he contado mucho. Pero es una historia que realmente me dejó marcado. Y dije, me prometo a mí mismo que jamás volveré a escribir ninguna crónica de nada. Entonces, esa promesa la he tratado de cumplir. Lo que pasa que realmente en la estación, trabajando para NASA, por mi profesión y por mi vocación, pues realmente lo que he hecho es publicar bastantes artículos técnicos, no de otro tipo, artículos técnicos que figuran en la bibliografía oficial de la NASA. O sea, que algo había escrito, pero de tipo técnico. Me negaba a escribir otras cosas, y menos de historia. Pero al final, pues me encontré en el año 2006, ya cuando estaba jubilado, que la empresa INSA, a través de su director en aquel entonces, Vicente Cebrián, pues me pidieron a ver si podía hacer una ponencia para el congreso que había en Valencia de astronáutica, un congreso internacional de astronáutica, a ver si podía hacer una ponencia sobre la historia de las estaciones. Bueno, pues dije que sí, aunque había olvidado un poco lo que dije en otro tiempo, y la escribí, la presentamos, quedó bastante bien, y al final se encadenaron los acontecimientos. Me pidieron algunos artículos sobre ese tema, me pidieron algunas conferencias también sobre ese tema, es decir, me estaba especializando en la historia de la estación, lo cual no era ni mucho menos mi objetivo, pero bueno, así fueron las cosas. En aquella época, José María Dorado, que no sé si ha podido venir o no, pero José María Dorado estaba tratando de hacer un proyecto que era la historia astronáutica del INTA, en varios volúmenes y tal, algo muy, en fin, muy exagerado y tal, y por motivos que no vamos ahora a desarrollar, pues el proyecto más o menos se desinfló. Pero a mí me había convencido de escribir la historia de las estaciones de la NASA, y me lo tomé en serio y lo escribí. El proyecto se desinfló. Yo había acabado de escribir el libro en el 2008 y, bueno, pues tuve la suerte de que el director actual, Jaime Denis, pues el año pasado, hablando sobre este tema, consideró que era oportuno el publicar el libro, independiente de lo que se iba a haber hecho antes, y pues le agradezco que, a pesar de los presupuestos difíciles, de la crisis y demás, pues el libro terminó publicándose hace poco, en febrero de este año se ha publicado. Esta es un poco la portada del libro y básicamente los capítulos, los grandes 5 capítulos, porque divido un poco la historia en 5 grandes capítulos que más o menos coinciden con las 5 décadas que trata el libro. Cuando hablo de 45 años de historia, realmente me resulta un poco duro de asumir que he escrito un libro de historia. Yo sinceramente creo que los libros de historia los deben de escribir los investigadores
que no están dentro del sitio, sino investigadores que fríamente hablan con unos y con otros, sacan los datos y escriben algo aséptico. Esto no es un libro de historia, esto más bien es una crónica escrita por alguien que lo ha vivido intensamente desde dentro y por lo tanto pues puede que tenga las ideas que yo tenía de todo esto. Está claro que he pretendido que no fuera solo lo que me quedaba en la memoria de esa larga estancia. He pretendido eso, que no solo fiarme de la memoria, sino tratar de, con otros compañeros, pues contrastar hechos, ideas y tal, para tratar de que sea lo más general posible, incluso conseguir datos que yo no disponía y que vuelvo a agradecer a Manuel Bautista que me aportó gran cantidad de datos de la primera época y que son datos muy interesantes, porque la primera época, como es lógico, es la más histórica, la más antigua, ¿no? Como os digo, pues, entonces el libro es una crónica de alguien que lo ha vivido desde dentro. Es una crónica que no pretende, ni mucho menos, algunos piensan, hombre, entonces ahí explicarás todas las misiones que habéis seguido, esas misiones tan interesantes de la NASA y demás. Yo, sinceramente, creo que no era el objetivo mío describir todas estas misiones. Estas misiones están súper tratadas en multitud de documentación, en páginas de internet de la NASA, y por lo tanto no tiene sentido que yo simplemente haga un resumen de esas misiones, aunque han sido muchas las que hemos seguido. Entonces lo que he tratado es de hacer un relato más bien tecnológico y humano, pero de tipo local, un relato que es de tipo local, pero se encuadra dentro del marco de todas estas misiones que son las que dan razón de ser a la historia. Si veis, el primer capítulo lo llamo la prodigiosa década de los 60 y el comienzo de la historia de estas estaciones. Como ya ha contado Manuel Bautista y el decano, pues de hecho la era espacial empezó en el 57 con el lanzamiento del Sputnik, inmediatamente se creó la NASA, empezó la actividad americana y soviética para ver quién llegaba antes a cualquier cosa, y en fin, era un proceso pues interesante y bastante acelerado, pero la cosa ya se desmadró totalmente cuando en mayo del 61 el presidente Kennedy, no sé si lo pensó mucho, pero lo hizo, pues dijo que antes de que acabara la década de los 60, y estábamos en el 61, había que poner un hombre en la Luna. Ese era el reto para el país americano. Y evidentemente puso mucho dinero por delante y puso a todo el gran país a trabajar. Y claro que trabajó el país y trabajamos todos los que nos metimos en esto. O sea, el proceso fue realmente importante, todo ocurría muy deprisa. Y bueno, nuestra historia empieza pues prácticamente en el 62-63. Ya en el 62 existía una red que llamábamos el DSN, el Deep Space Network, una red para el espacio lejano que estaba constituida en 3 puntos, California, Sudáfrica y Australia, con 3 puntos alrededor del mundo más o menos separados uniformemente. Se podía mantener contacto continuo con cualquier sonda que fuera lo suficientemente alejada. Insisto, California, Sudáfrica y Australia. Pero en aquella época NASA tuvo el buen criterio de decir, bueno, como tenemos que ampliar la red, ¿por qué en vez de hacerlo en Sudáfrica, en esta zona horaria, no lo hacemos en la zona del sur de Europa? En fin, no hace falta dar explicaciones de tipo político y tal, son condiciones que todos recordaréis. Entonces, se eligió la zona del sur de Europa, que cubría, pues eso, Portugal, España e Italia. Algo que no se cuenta en el libro y que realmente lo podría mencionar como anécdota es que el ingeniero encargado de hacer la exploración previa para ver dónde se ponían las estaciones se llamaba Tardani, su jefe en JPL se llamaba Rensetti, el jefe de ambos en NASA se llamaba Babeli, y qué casualidad que empezaron a mirar en Italia. Pero bueno,
En fin, todos lo entendemos, ¿no? Miraron en Roma, estaba complicado, se acercaron un poco más al oeste, a la isla de Cerdeña, pero a pesar de ir a la isla de Cerdeña no tenían cobertura suficiente con la estación que había en California. Entonces, sintiéndolo mucho, supongo, pues decidieron pasarse al sur de España. En el sur de España miraron a Andalucía, cerca de Sevilla, cerca de Málaga, más adelante en la provincia de Toledo, y finalmente pues encontraron un área francamente buena al oeste de Madrid, al oeste de Madrid. Era la zona más o menos entre Robledo y San Martín de Valdeiglesias, una zona preciosa, muy tranquila, con colinas y suaves valles que servían de blindaje para las interferencias radioeléctricas que podían venir de la ciudad, y por otro lado estaba suficientemente próxima a la capital, a Madrid, que para cuestiones logísticas era fundamental, y por otro lado el aeropuerto internacional, que lo usábamos todos los días, pues era fundamental. Así que ya se eligió para la estación de Robledo el emplazamiento inicial. Inmediatamente todo esto estaba pasando en el año 63, es decir, que todo esto corría rápidamente, pero ahora lo que había que hacer es formalizar una serie de documentos diplomáticos entre los gobiernos americano y español, y ya en enero del 64 se firmó el acuerdo entre los gobiernos americano y español para un acuerdo de tipo de cooperación espacial para realizar estas actividades y construir la antena. Y como ha dicho Manuel, en ese acuerdo, que se nombraba al INTA como el interlocutor directo con NASA, además había un párrafo interesante, que yo creo que Bautista seguramente presionaría en su momento. Había el párrafo interesante de decir que si se conseguía suficiente número de personal español y suficientemente preparados, ellos irían sustituyendo al personal americano y al final la gestión de las estaciones pasaría al INTA. Bueno, luego hablaremos de ese punto, que ya lo ha mencionado Manuel Bautista, pero seguimos un poco con el tema de la construcción de Robledo. Una vez elegido el sitio y aprobado el acuerdo entre los gobiernos, había que preparar los anteproyectos y tal, la compra de terreno, todo esto evidentemente está desarrollado en el libro. Hoy no tenemos tiempo, ni mucho menos, de cubrir todas estas cosas. Pero lo que sí se hizo es empezar la construcción cuanto antes. Se empezó en agosto del 64 a marchas forzadas, es decir, contrarreloj, porque se daba la circunstancia de que en noviembre de ese año se lanzaba una nave, el Mariner 4, hacia Marte, que iba a llegar en julio, y la estación tenía que estar funcionando por lo menos un mes antes. Todo esto pues aceleró el proceso, se construyó pues en un tiempo récord, y realmente pues se llegó, como debía de ser, en junio del 65, la estación, que se llamó DSS 61, estaba operativa para el gran momento. El gran momento lo llamo aquí porque era para nosotros realmente el gran momento. Era un momento histórico que se cumplía el 15 de julio de 1965. Era la primera vez que una nave se acercaba a Marte, y además era la primera vez que una nave hacía fotografías de otro planeta acercándose suficientemente al planeta. Esto lo simbolizo con este esquemita, y realmente sería curioso mencionar, aunque no me puedo extender, algo de la tecnología, que ahora pues realmente da casi risa, con perdón. O sea, el vehículo pues hizo 21 fotografías, era lo que cabía en el registrador de cinta magnética que había en el pequeño vehículo, ¿no? Aún más, a una distancia de 200 millones más o menos de kilómetros de la Tierra, pues la comunicación con esa gran antena de 26 metros que hemos hablado, pues la comunicación se hacía a 8 bits por segundo. Para los que manejáis los megabits y los gigabits, pues era 8 bits por segundo lo que transmitía, lo cual quiere decir que una fotografía
tardaba en llegar del orden de 9 horas. Una fotografía en blanco y negro y de una calidad discutible. Si ahora tuviéramos en Internet que esperar 9 horas para una fotografía, la verdad es que la cosa sería grave. Pero bueno, era la tecnología de la época, el 65. Aparte de la tecnología, pues es interesante mencionar el eco, el gran eco que tuvo en la prensa en general, internacional, pero vamos, en España también. Y en fin, no pensar que yo tengo tendencias de un lado o de otro, es que es lo que había en aquel entonces. Entonces, en portadas, pues salieron estas dos portadas. La de la izquierda me resulta simpática, la llamo contraste tecnológico, porque se veía la antena, la era espacial, con una muestra de la España rural de aquella época. Y realmente me cae simpática esa fotografía. La encontré en una exposición de prensa antigua y tal, y dije, esto lo grabo yo. La otra, pues son Tardani, el ingeniero que os comenté de JPL, y Manuel Bautista, que está casi igual, se ha dejado la barba, pero por lo demás está casi igual. Aparte de esta prensa, hubo más prensa, el Alcázar, que también es conocido, y mi periódico, el Diario Madrid, que también atendía el acontecimiento. El acontecimiento fue suficientemente importante como para que los príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, se acercaran por primera vez a la estación de Robledo. Digo la primera vez, pero no sería la última. Robledo es un pueblo muy importante, ¿verdad que sí, señor alcalde? Hay que insistirlo. Y Fresnedillas también, ¿eh? Bueno, como digo, fue un momento histórico y realmente, pues, eso nos animó mucho a todos. Pero realmente esto, estábamos hablando del 15 de julio del 65. Ya en el 65 todo iba tan acelerado que se habían autorizado 2 estaciones más. 2 estaciones más, una que pondríamos en Cebreros para la red del espacio lejano. La red del espacio lejano se había ampliado con la de Robledo, pues ahora se ampliaba con una en Cebreros. Y otra en Fresnedillas, que se dedicaría prácticamente y exclusivamente al proyecto Apolo. El proyecto Apolo lo soportó desde el principio hasta el final, el Apolo 17, en 1972, y dio un servicio, lo que se llama el Madrid Apolo, lo llamaban los americanos Madrid Apollo Station, dio un servicio impecable durante todas esas misiones. Bien, Bautista ha mencionado algo que voy a tratar un poco aquí, aunque ya lo ha mencionado, la dificultad de conseguir suficiente número de españoles con inglés. Entonces es interesante, es una publicación, supongo que del Ministerio de Asuntos Exteriores y tal, que mandaba a todas las embajadas, se llamaba Carta de España, y en la que precisamente Manuel Bautista pues le entrevistaron y hicieron este artículo, y como veis lo que estaba es buscando personal para recuperar emigrantes que en otra época se habían ido porque no había trabajos técnicos aquí, y ahora lo que se buscaba era emigrantes que supieran inglés y que además, si eran expertos en electrónica, pues serían, lo que decía Manuel, los exploradores del siglo XX, ¿no? Es interesante, no se puede ver en la proyección, pero vamos, de aquí salieron pues bastantes de Canadá, de Estados Unidos, de Marruecos, de Inglaterra, de Australia, es decir, que se recuperó una parte de emigración interesante, y aparte de eso en España se seguía buscando, lógicamente. Entonces, conseguíamos poco a poco aumentar ese número. Pero el problema no era solo aumentar ese número. Tú no lo has mencionado porque eres muy correcto y muy educado, pero yo tengo como en el libro no lo digo, pues lo digo ahora. O sea, realmente lo difícil no era solo contratar gente. Lo difícil era conseguir que los americanos, que tenían el reto de entrenarnos a todos nosotros, pero sabían que una vez que nos entrenaran y nos dieran el visto bueno, automáticamente tenían que hacer las maletas y marcharse. Y como con el sueldo en dólares que tenían aquí y el coste de vida que había en España en aquella época, vivían, no os quiero decir,
pues realmente les costaba bastante, hay que entenderlo, es decir, les costaba bastante y siempre nos faltaba un poquito para llegar al nivel que hacía falta. Bueno, la realidad es que al final hubo que presionar un poco políticamente, Bautista, y aparte de presionar políticamente, lo que se trató es de, en vez de abarcar todas las estaciones a la vez, que eran 3 y 2 de ellas estaban involucradas en el proyecto Apolo y demás, era centrar prácticamente el máximo esfuerzo en Cebreros. En Cebreros se centraba el máximo esfuerzo. Esto es parte del equipo, no todo el equipo que había en Cebreros, pero aparte del equipo que formábamos, pues en fin, la lucha por, por el poder, que se dice. En primera línea están los 3 Josés, que se llamaba José Luis Huidobro, José Luis Fernández, y yo estaba en el centro, aunque mirándolo bien parece que en vez de ser yo, es mi hijo Tito que está ahí, pero vamos, es que han pasado muchos años, han pasado muchos años. Bueno, la realidad es que hicimos un esfuerzo importante y en el 14 de junio del 69 se hacía la transferencia formal del administrador de la NASA a el director general del INTA, de aquel entonces el general Pérez Marín. La estación de Cebreros pasaba a manos del INTA con personal 100% español. Esto, que sonaba fantástico, pues en algunas áreas de NASA, que tampoco está escrito, Bautista, hay cosas que no se pueden escribir, pero en algunas áreas de la NASA les preocupaba sobremanera, porque lógicamente, bueno, pues el país en aquella época, España, pues era un poco subdesarrollado, como todos sabíais. Vamos, todos los que sois veteranos, los jóvenes no lo sabéis, pero entonces había una cierta preocupación de cómo lo haríamos nosotros. Porque dentro de, a los pocos días, un par de semanas más o menos, llegaban el Mariner 6 y el 7 a Marte otra vez, otras naves. Y nos tocaba cumplir. Evidentemente, no solo cumplimos, como ha dicho Manuel, cumplimos muy bien y además a final de año nos evaluaron como la mejor estación de la red. Nos evaluaron como la mejor estación de la red entre todas y al año siguiente pues volvimos a repetir, como tú bien sabes. Y al año siguiente pues ocurrió algo curioso, y es que tampoco se puede decir en el libro, pero da la casualidad que las estaciones americanas no quedaban excesivamente bien en el ranking este. Y total, alguien pues supongo que dijo, pues mejor dejamos de evaluar y así no queda mal. Pero insisto, todo eso no se puede poner por escrito porque además estamos tratando de hacer una traducción al inglés y a lo mejor se molestarían. Pero bueno, es curioso, es un poco lo de dentro de la historia, la parte humana y curiosa de la historia. También en Cebreros lanzamos, quizá por mi locura profesional y tal, pues lo que ahora se llamaría el I+D+I, que ahora es lo que se lleva. En aquel entonces ya hablábamos de ingeniería, simplemente a secas. Hacíamos tareas extracurriculares, además de seguir a todos los vehículos y tal, pues hacíamos otras tareas extras de desarrollo, de software, de análisis y tal, y realmente en el libro pues están descritas un montón de cosas que hicimos, pero quizá hoy pues señalo por su trascendencia la propuesta que hice, la propuesta y demostración de lo que se llamaba el array o combinación de antenas para mejorar la recepción de la telemetría. Esto se hizo en el 69-70 entre Robledo y Cebreros, y fue una técnica que más adelante evolucionó y se utilizó prácticamente en todas las misiones al espacio muy alejado. Es decir, que me cabe el honor de que esto lo iniciamos nosotros, los españolitos, en el 69-70. Esto nos iba dando un poco de prestigio también para que las otras estaciones pues fueran también transfiriéndose. Quizá hoy de las cosas que puedo destacar es que, como ha estado bastante de actualidad no hace mucho, el tema de los parches de ahorro energético, que se han hablado mucho en la prensa y demás, pues os comento que en el 1973 hubo una crisis importante, una crisis del petróleo importante,
Y tanto NASA como nosotros lideramos, nos concienciamos mucho y lideramos una campaña de ahorro de energía en la que conseguimos en solo 4 años una reducción del 50%. Y no hicimos milagros, simplemente lo que hicimos es, pues con algo de ingenio y unos presupuestos relativamente escuetos, es decir, que prácticamente las inversiones que hicimos todas se amortizaban en menos de un año. Con esas inversiones y un poco de ingenio, como os digo, pues conseguimos reducir el consumo en 50%. Eso es una barbaridad si os planteáis vosotros en vuestra misma casa el intentarlo. Bueno, como digo, pues NASA nos reconoció la labor enormemente. A mí me tocaron una serie de diplomas y de medallas y tal por el tema, y a la estación también, pero en fin, estos son los que tenía en casa y es lo que pongo. Lo curioso, y esto tampoco lo digo en detalle en el libro, es que viendo que esto podía ser útil para el país, pues convoqué una reunión con lo que ahora sería el IDAE. Era el Centro de Estudios de la Energía o algo así, que era el precursor del IDAE. Fui, les conté un poco todas estas batallas, parecía que estaba hablando en chino, y al final pues me marché y allí no pasó nada. O sea que, pero en fin, ahora parece que se están mentalizando con el tema. Bueno, seguimos ahora quizá con Robledo. Robledo ya se había transferido también la responsabilidad en el año 70 y poco tiempo después, en el 72, se construía una gran antena, una nueva gran antena de 64 metros, pensando que se iba a hacer vuelos de exploración a los países, a los, a los planetas mucho más alejados, los planetas más allá de Marte. Hasta ahora habíamos llegado a Marte y ahora íbamos a ir más allá de Marte y hacía falta más área de captura. Como ves, no es que nadie intentara colocarla en las Cibeles, porque la verdad es que habría quedado francamente mal, pero sí es interesante compararlo con el tamaño de lo que antes se llamaba el Palacio de Comunicaciones y que ahora recibe otros nombres que no me acuerdo. Pero bueno, pero es... no se debe decir. Pero bueno, que la antena, ahí se aprecia realmente el tamaño que tiene, porque los que habéis estado en la estación, os habéis acercado, la veis grande, pero claro, está en medio del campo y no da la sensación de lo que es aquello de grande. Aquí, en la Plaza de las Cibeles, sí se aprecia mejor. Esta sería la imagen de cuando se acabó en el 73 la antena, como veis, la antenita pequeña con el primo de Zumosol que está aquí a la izquierda, y todo esto pues configuraba ya la estación de Robledo en el 73. Para ello, para la inauguración, vino los príncipes de España. Los príncipes de España vinieron otra vez a la inauguración en el 74, acompañados de, en aquel entonces, el presidente de gobierno, que era Carlos Arias Navarro, sí. O sea que bueno, pues en Robledo han venido gente de mucha importancia, pero hay algunos que no han venido todavía, señor alcalde. Bueno, o sea, llegó a venir el presidente del gobierno en aquel entonces, ¿eh? Bueno, como os decía, se hizo la gran antena en Robledo y vamos a ver. No puedo hablar de todas las misiones que se hicieron en la primera época. La primera época la considero como la época de los 60 y los 70. Entonces la agrupo, como veis, en un grupo de misiones lunares, misiones robóticas a la Luna para preparar el proyecto Apolo, todos los vuelos Apolo, que están escuetamente descritos en el libro, pero solo escuetamente, porque no vale la pena entrar en grandes detalles. Otro grupo de exploración de Marte, con los Mariner, con diferentes Mariner, y al final en el 75 con el Vikingo, un gran proyecto que ponía 2 naves en órbita de Marte y otras 2 que descendían sobre la superficie de forma suave, y lo más importante es que pretendían hacer experimentos de tipo biológico. La misión fue un éxito tecnológico tremendo.
pero el que no consiguiera resultados concluyentes de tipo biológico, pues desinfló a mucha gente. Evidentemente se habían puesto tantas expectativas en ver bichitos verdes por allí corriendo, que pues eso no lo cumplió. Entonces, bueno, pues defraudó un poquito. De todas maneras, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, un poquito justo, pero vamos. Hay muchas anécdotas en el libro, ¿eh? Hay una anécdota curiosa con el Mariner 9, que es ese de ahí. El Mariner 9 era el primero que se mandaba a Marte con intención de ponerlo en órbita. Iba a ser el primero que se inyectaba en órbita de Marte. Y nos tocaba en Cebreros la señal, el comando crítico que había que mandar para encender los retrocohetes de frenado y entrar en órbita. Bien, pues eso está muy bien. Llega la hora, le das el comando y ya está. Pero da la casualidad que los ordenadores que tenían que hacer esa misión, pues cada vez que el operador iba a tocarlo, ¡pap!, se colgaba. Lo volvía a recargar rápidamente. En aquel entonces recargarlo era meter una cinta perforada, ¿eh? La cinta perforada, cargarlo y tal, otra vez, ¡pamba! Y bueno, os podéis imaginar que el jefe del centro de control pues me estaba llamando por teléfono cada 2 por 3, presionando que qué pasaba, y al final pues se me ocurrió la feliz idea y le dije, don't worry, Joe. Joe era el jefe del centro de control, pero había estado de jefe de Cebreros cuando la estación era americana. Y le dije, no te preocupes, creo que tengo la solución. Salí corriendo a la sala de control, pedí que cogieran unos baldes de agua, regaran todo alrededor de los ordenadores. Estaban sobre moqueta, los ordenadores estaban sobre moqueta, el suelo era de moqueta, entonces se regó todo alrededor de los ordenadores. Los operadores les pedí, si no les importaba, descalzarse y ponerse con los pies descalzos, y así entramos en órbita de Marte. O sea que realmente fue una anécdota curiosa y además muy comentada en NASA durante cierto tiempo, lo de los barefoot operators. Bueno, hay anécdotas curiosas y mejores que esta, ¿eh? O sea que realmente, bueno, pues ahora os puedo mencionar de otras misiones a Venus, a Mercurio, a Júpiter, y aquí abajo aparecen misiones tripuladas, el Skylab y el Apollo-Soyuz. El Apollo-Soyuz lo destaco por 2 motivos. Primero, porque era un poco el símbolo de haber acabado la carrera espacial entre los soviéticos y los americanos. Se pretendía que la nave Apolo, con 3 astronautas americanos, y la nave Soyuz, con 2 cosmonautas soviéticos, se juntaran en órbita de la Tierra, se saludaran, se dijeran "How are you" y todas esas historias, y bueno, pues la cosa salió bien. Pero aquí está uno de los protagonistas que además me ha cedido el poner esa anécdota en el libro. Luis Gopegui cuenta una anécdota que es magnífica, pero que no tenemos tiempo de detallar. Pero es una anécdota que mezcla, por un lado, pues un posible ovni, por otro lado, un astronauta americano un poco deslenguado, por otro lado, el ministro del Aire, en aquel entonces no era ministro de Defensa, sino ministro del Aire, y el mismísimo Franco, en la recepción que daba el 18 de julio en la granja de San Ildefonso. Es decir, que la anécdota tiene tela y es francamente divertida e interesante, y es cierto. O sea que Gopegui lo ha vivido en directo. Bueno, como os he dicho, esto resume un poco las misiones de la primera época. Inevitablemente, después de esa fantástica primera época, pues vino otra época un poco más difícil, que fue la crisis de los 80, yo la llamo. La crisis de los 80, como ha mencionado Manuel, pues en los 80 pasaban varias cosas. Se había gastado mucho dinero en el Apolo, se había gastado también, no comparable, pero también bastante dinero en el Vikingo. No había habido unos resultados científicos espectaculares y había gente que no estaba dispuesta a seguir mucho con este tema. Por otro lado, se estaba desarrollando el Shuttle. El Shuttle, habéis oído, o el transbordador espacial, que por cierto ha acabado hace poco, su último vuelo ha sido hace poco,
ha estado realmente 30 años en funcionamiento, más o menos, pero que el Shuttle, el desarrollo del Shuttle, como casi todo nuevo proyecto, pues consumía muchos más fondos de los que habían previsto y se comía prácticamente el presupuesto de la NASA. Eso aceleró la crisis. Por otro lado, se habían prohibido los lanzamientos en cohetes clásicos. Los cohetes lanzadores clásicos se habían prohibido en beneficio del Shuttle, del transbordador. Eso quitó todos los lanzamientos interplanetarios durante más de 10 años. Es decir, que hubo un periodo de más de 10 años que no se lanzaba nada a ningún planeta. Por otro lado, también se ponían satélites de tipo geoestacionario de comunicaciones y tal. Total, que el conjunto hizo pues que se cerrara Cebreros a principios de los 80, Fresnedillas a mediados de los 80. Fresnedillas, parte de Fresnedillas se salvó, que es la estación de 26 metros, la antena de 26 metros, más su equipo y parte del personal que se trasladó a Robledo. Y la consecuencia ya la ha dicho Manuel. Hubo que reducir la plantilla, que había llegado a 400, pues hubo que reducirla a la mitad más o menos. La reducción, hay que decir que no fue traumática, pero no fue traumática para los que se fueron. Es decir, no fue traumática para los que se fueron porque se iban voluntarios con buenos incentivos. Pero los que nos quedamos, pues nos quedamos en cuadro, no en cuadro, pero que realmente perdimos un gran plantel de gente muy experimentada y había que recomponer todo aquello para seguir funcionando. Pero bueno, por eso digo que el trauma fue para los que nos quedamos, no para los que se fueron. Fue interesante porque gran parte de los que se fueron y tal, con esa formación de NASA y tal, pues fundaron nuevas empresas, entraron a participar en otras empresas españolas y tal, o sea que realmente no se desperdició en absoluto el potencial. Como veis, digo que el complejo de Robledo sigue creciendo porque se encontraba con la antena de 26 metros de Fresnedillas, otra antena de 34 metros de alta eficiencia nueva, y la antena de 64 todavía se amplía más a 70 metros, se amplía y se optimiza para mejorar su calidad. Esto formó ya el gran complejo de Robledo, o gran complejo de Madrid. A veces se habla del Madrid Deep Space Communication Complex y otras veces se habla del complejo de Robledo. Para que no se lo crea demasiado el alcalde, hay que hablar de Madrid y de... Bueno, este era el complejo, la vista del complejo en el 86, y así estuvo, con 4 grandes antenas, hasta prácticamente 10 años más. En ese periodo, pues a principios del 90, se reactivó de nuevo, pasó la crisis, se reactivó todo de nuevo porque se desbloquearon 3 proyectos muy importantes que estaban parados por el Shuttle, porque había que lanzarlos desde el Shuttle, proyectos a Júpiter, a Venus y al Sol. Eso ya desbloqueó parte. Además, volvieron a autorizar los lanzadores clásicos. Los lanzadores clásicos eran mucho más baratos y se podía volver a hacer lanzamientos de tipo interplanetario. Eso también dio lugar a que se recuperara otra vez la exploración intensiva de Marte, con proyectos bastante menos costosos que los que habíamos tenido en el pasado y mucho más frecuentes. Es decir, que la exploración de Marte se intensificó muchísimo y otras exploraciones de otro tipo. La realidad es que la actividad aumentó tanto que a finales de los 90, pues hubo que ampliar el complejo con otras 2 antenas de un diseño nuevo de haz guiado, también de 34 metros, y esas antenas se integraron con un nuevo terreno que se adquirió por aquella época y formaron ya el complejo de Robledo tal como se ve en la actualidad. Desde el 2003 hasta hoy prácticamente no ha cambiado, aunque 2 de las antenas antiguas ya no se utilizan para misiones de NASA. Pero bueno, el complejo esta es la vista del complejo actualmente, con 6 antenas. Los planes parece que es de instalar unas cuantas antenas más de este tipo de 34 metros. No os he mencionado que tuvo importancia, y como no ha venido el general Lenz, pues no me he echado la bronca, pero si no se me había olvidado,
en el 92, es decir, a principios de los 90, con toda esta actividad y demás, y un poco pensando en que nos había caído el chaparrón de reducir el personal de un número grande a la mitad y tal, pues en fin, por una serie de motivos que no voy a desarrollar ahora, INTA decidió crear una nueva empresa, INSA, y esa nueva empresa asumía todo el personal de las estaciones y además asumía la gestión de todas estas estaciones. Desde entonces INSA es la que lleva la gestión de todo este complejo. Como os he dicho antes, las misiones que ha habido en toda esta época son innumerables y no las puedo tratar. Por lo tanto, lo que hago es prácticamente un tráiler, como harían en el cine, pues, en fin, el Shuttle, que ha habido cientos de vuelos de Shuttle, el Voyager a los planetas exteriores, el Magellan a Venus, telescopios espaciales, exploración intensiva de Marte, asteroides, Cassini en Saturno, en fin, muchos proyectos que están englobados un poco aquí. Y lo que sí puedo mencionar es que fueron más de 40 años de apoyo muy profesional a NASA por parte de INTA-INSA, y creo que una gran oportunidad para que el personal español contribuyera en la exploración espacial. Todo esto está tremendamente condensado, pero en el libro pues podéis verlo un poquito más tranquilamente, pero aquí teníamos el tiempo un poco limitado y hemos tratado de cumplir lo más posible. Así que con esto hemos acabado. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería decir algo que realmente lo he comentado al principio. En otras presentaciones de libros, presentaciones comerciales de novelas y demás, la editorial se pone en un rinconcito al final con un montón de libros y vende muchos libros. Aquí no hemos pretendido esto, ni mucho menos. Primero, el colegio no lo contempla normalmente el hacer este tipo de actividades. No, por eso. Y el INTA tampoco no es una editorial cualquiera. Bueno, pues lo ha editado, tiene los libros en el INTA y los vende a quien lo quiera, pero por un método un poquito más elaborado que simplemente venderlos aquí. Yo he preparado una serie de papeles para el que tenga interés en comprar los libros, pues bueno, pues, por lo menos se dice cómo los puede comprar a través del INTA o incluso en la librería Díaz de Santos. Yo creo que con esto, pues más o menos hemos cubierto el acto. Muchas gracias, José Manuel. Pero en nombre del colegio debo decir que podríamos haber organizado lo de los libros. O sea, bueno, no ha habido ningún problema por nuestra parte. Sí, pero no es una editorial comercial, es el INTA, Ministerio de Defensa, en fin. En cualquier caso, lo que sí quería, José Manuel, es darte las gracias por haber escrito este libro y también por lo que has contado ahora, por la gracia con lo que lo has hecho, porque nos has vendido lo que es la ingeniería española y porque nos sentimos orgullosos de ser ingenieros cuando hay gente como tú que nos cuenta lo que es la ingeniería española. Así que gracias, José Manuel. Pues muchas gracias por esa palabra. Español en la cafetería que está en el piso de arriba de y será muy agradable seguir charlando sobre todas estas cosas. Muy bien.